Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión de Microsoft 365. En nombre de Microsoft me gustaría, lo primero, agradecer a Pablo Bárcenas la oportunidad que nos da de compartir esta sesión con vosotros para comentaros pues cuál es la visión de Microsoft de la evolución del puesto de trabajo y de las soluciones que traemos al mismo. Esperamos que os sea de mucha utilidad. Hemos intentado hacer una visión pues, bastante comprensiva de todos los aspectos que entendemos por puesto de trabajo dentro de Microsoft e igualmente y muy ligado a todos los distintos matices que puede tener, desde la seguridad, a la colaboración, a la productividad. Entonces, es una sesión bastante amplia, vamos a cubrir bastantes asuntos. Bueno, tenéis disponible durante toda la sesión una zona para preguntas y respuestas que estaremos atendiendo igualmente en paralelo. Yo soy Antonio Cruz, soy el responsable de puesto de trabajo en Microsoft España y voy a hacer esta sesión de la mano de, por un lado, David Hurtado, que es el responsable de innovación dentro de Microsoft España y tenemos, no va a estar comentando directamente, pero tiene un rol casi tan relevante como los que vamos a estar presentando, a Francis Castilla, que es arquitecto dentro del área de puesto de trabajo en Microsoft España y que además va a ser quien durante la presentación esté atendiendo las preguntas que podéis tener. Para contacto y demás, ahí tenéis nuestros alias en LinkedIn. Y como tenemos muchos temas de los que comentar, pues si os parece, vamos a ir comenzando directamente. Entonces, como veis, hay muchos temas. Al principio lo que queremos es daros una visión de cómo vemos la evolución del puesto de trabajo. Y cuando hablamos de puesto de trabajo, a mí no me gusta diferenciar sector privado o sector público. Y de hecho veréis que la aproximación que llevamos es exactamente la misma, independientemente que, lógicamente, en la administración hay matices que son mucho más relevantes, como por ejemplo en el área de cumplimiento y de salvaguarda de datos. Entonces veréis que el flujo que vamos a seguir es cómo el puesto de trabajo ha ido evolucionando hacia un puesto de trabajo mucho más colaborativo. Luego entraremos en, digamos, el ámbito de productividad, que es por el que se conoce habitualmente a Microsoft en el puesto de trabajo y que está muy ligado a Office, y cómo esto ha evolucionado hacia Office 365 y qué diferencias hay entre Office 365 y Microsoft 365. Una gran parte la vamos a dedicar a seguridad y cumplimiento, que creo que es básico a día de hoy, sobre todo por la evolución que está teniendo el puesto de trabajo a múltiples ubicaciones y múltiples dispositivos. Y finalmente, cómo podemos ayudaros a gestionar los equipos de trabajo con la información que tenemos que nos ofrecen las herramientas y que va a permitir tener una optimización dentro de lo que es la carga de trabajo dentro de los equipos. Al final daremos una pequeña explicación de los distintos tipos de licenciamiento que tenemos dentro del producto que ofrecemos al mercado. Y bueno, desde ya os comento que os lo vamos a pasar en la documentación, os vamos a pasar el link a un formulario donde para todos aquellos que estéis interesados en conocer más del licenciamiento o en posible interés por el producto y demás, un formulario que podéis rellenar y que el equipo precisamente de licenciamiento se pondrá en contacto con vosotros para resolver las dudas que podéis tener y daros un poco más de información. Entonces, sin más, avanzamos. Entonces, el puesto de trabajo a día de hoy no tiene nada que ver con lo que era el puesto de trabajo hace 5, 10, 15 años y no estamos hablando únicamente de la pandemia. Y es cierto que, y a mí me gusta posicionarlo de esta forma, en nuestro caso, en el caso de Microsoft, la evangelización que hemos hecho de la evaluación del puesto de trabajo con las circunstancias que estamos viviendo ahora mismo, digamos que se ha acelerado, pero el mensaje no ha cambiado. Y tiene que ver con tres temas muy importantes. Primero, que tenemos varias generaciones con hábitos de trabajo muy distintos, unos que son más nativos digitales, otros que venimos del mundo más offline en su momento, pero en cualquier caso que tenemos que trabajar juntos con las mismas herramientas y que además cada vez tenemos que trabajar más de forma colaborativa.
Antes trabajábamos mucho más en silos, también porque las herramientas no nos permitían trabajar de esta forma conjunta, pero efectivamente, así como nuestra vida está conectada, nuestro trabajo está más conectado que nunca, no solamente internamente, sino también externamente. Y aquí en el caso de la administración hablo de equipos dentro de la administración, pero también en cómo colaboramos y cómo hacemos que el ciudadano se sienta partícipe de ese trabajo que hacemos. Y después, la evolución hacia el trabajo remoto. Esto era algo que, hablando hace un año, lo veíamos como un paradigma de difícil implantación, y especialmente en España. Y bueno, el hecho es que no lo es, no lo es. Y ahora lo vamos a ver con datos que hemos extraído de un estudio que ha encargado precisamente Microsoft a una consultora, a Boston Consulting Group, donde nos va a contar no solamente cómo ven los líderes de empresas públicas y privadas que va a evolucionar el trabajo de forma flexible, sino también dentro del sector público en España, cómo se ve esa evolución. Y veréis que es un cambio brutal. En cuanto a qué significa la realidad del puesto de trabajo hoy, y yo creo que esto nos impacta absolutamente a todos y lo sentimos todos. Lo primero es que no tenemos tiempo. Dentro de poco os voy a enseñar incluso parte de los analytics que sacan las herramientas de trabajo. En mi caso, aquí dice que pasamos el 50% del tiempo colaborando. En mi caso, en las últimas 4 semanas me he hecho que es un 90% lo que he pasado colaborando. Después, tenemos muchos datos, mucha información. Esto hace que tengamos que ir yendo de una aplicación a otra y que perdamos mucho tiempo buscando la información o trayendo la información de una aplicación a otra. Y aquí, como veis, la estimación que se hace es de 25 minutos al día. Yo creo que es casi más, pero bueno, en este caso, estos son los datos analíticos que teníamos. Y después, que en la medida que tenemos un puesto de trabajo que es más ubicuo y que accedemos desde más dispositivos, lo que hemos visto es multiplicarse las amenazas y las brechas de seguridad. Y esto, a ver, no estamos hablando del pasado. Ayer mismo había noticias al respecto en la administración americana y continuamente lo conocemos en grandes empresas, empresas más pequeñas. Y más pequeña no significa menos vulnerable. Entonces, lo que queremos es que las herramientas nos permitan que esa vulnerabilidad no se vea acrecentada por la evolución y por la nueva posición que tenemos dentro del puesto de trabajo. Como os decía, el trabajo flexible va a ser una realidad. A día de hoy lo es de una forma forzada, pero en cuanto que esta situación acabe, esto ha llegado para quedarse. Como veis aquí, esto está basado en 9.000 entrevistas que se han hecho en los últimos 4 meses en 15 países de la Unión Europea a organizaciones públicas y privadas de al menos 250 empleados. Y está preguntado tanto a los managers como a los trabajadores. Es un estudio amplísimo. Yo solamente os voy a poner datos muy sencillos. Es decir, hace un año, apenas un 14% de las empresas informaban de que iban a tener algún tipo de política de trabajo flexible. Esto no quiere decir que el 14% de los empleados, no, quiere decir, oye, voy a implantar algún tipo de flexibilidad dentro del puesto de trabajo para que se puedan acoger los empleados. Bueno, esto ha pasado a un 76% este año, ¿vale? Y no porque esté este año, sino que se va a mantener en años posteriores. Entonces, nuestra realidad de cómo vamos a trabajar va a cambiar. Y diríamos como siempre, bueno, pero en España será distinto. Bueno, en España es distinto. Es que es mayor. Ya hace un año eran un 16% de los entrevistados los que pensaban, y aquí hablamos de managers, que se iba a implantar algún tipo de política de trabajo flexible. A día de hoy es un 83%, es decir, un 7% por encima de la media europea. Y como siempre diremos, ya, pero en la administración pública será menor. Y efectivamente, es menor. Pero el incremento es mucho mayor. Es decir, apenas un 14% tenían algún tipo de política flexible hace un año. A día de hoy están pensando en implantar algún tipo de política flexible el 62% de los entrevistados en sector público en España. Entonces, cuando veamos la evolución y cuando hablemos de la evolución del puesto de trabajo, no pensemos esto aplica a la empresa privada. Esto aplica a todos porque es una realidad para todos. Entonces, ¿cómo desde Microsoft afrontamos esta nueva realidad del puesto de trabajo? Pues yo os diría que desde cuatro pilares que son los que vamos a tocar en esta sesión. Por un lado, vía optimizando la colaboración entre equipos.
simplificando y si os parece, voy a ir punteando cada uno de los temas que comento, porque veréis que algunas diapositivas tienen bastante texto. Optimizando la colaboración entre los equipos, y veréis que esa colaboración lo que intenta es optimizar el flujo de trabajo y que hagamos más en menos tiempo a través de las herramientas. Después, simplificar el trabajo de forma que no perdamos tiempo como veíamos en la anterior diapositiva, por ejemplo, buscando información de un lado a otro. Después, y basiquísimo y embebido en toda nuestra propuesta de puesto de trabajo, está la protección de los dispositivos. Y finalmente, cómo podemos utilizar toda esta información que nos dan las herramientas para optimizar la carga de trabajo y el bienestar de los equipos. Y esto es algo que hemos vivido igualmente cada uno de nosotros cuando decimos, oye, es que estoy trabajando en remoto y trabajo más. Y parece que solamente me reúno para trabajar. Cuando antes tenía pues momentos de, no voy a decir de ocio, pero de estar en un ambiente más relajado con mis compañeros. O significa que estés en casa, tienes que estar trabajando todas y cada una de las horas y que te pueden enviar convocatorias fuera del horario. Bueno, pues vamos a ver cómo las herramientas nos pueden ayudar a que los managers balanceen la carga de trabajo de los equipos. Entonces, para esto, de lo que vamos a hablar principalmente es nuestra propuesta para puesto de trabajo, que es Microsoft 365. Y lo pongo aquí, sobre todo porque vosotros pensaréis, bueno, Microsoft es Office para puesto de trabajo. Bueno, Microsoft 365 es la suite completa que lo que aúna es las aplicaciones de productividad de Office y de colaboración, ¿vale? Igualmente, la optimización dentro del sistema operativo para añadir incluso elementos de seguridad o elementos que faciliten el trabajo remoto, como Windows Virtual Desktop y demás, a través de Windows 10. Y después lo que vamos a ver que es todos los elementos de seguridad integrada para el puesto de trabajo que se incluyen en lo que llamamos Enterprise Mobility and Security. Entonces, Microsoft 365, cuando hablemos de Microsoft 365, hablamos de productividad, de la evolución del sistema operativo y de toda digamos, la suite de seguridad embebida en Microsoft 365. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todo esto, lógicamente, es parte de la nube de Microsoft. Y esto no es un elemento aislado, sino, al fin y al cabo, los valores que son comunes a todos los productos de nube de Microsoft, que, como sabéis, es Microsoft Azure, que tenéis aquí abajo, y que cada uno de los distintos productos y las propuestas que tenemos, tanto para puesto de trabajo como para RP, CRM, para soluciones de bajo código y demás, todas comparten estos valores de protección de la identidad, seguridad, facilidad de gestión y cumplimiento normativo. Y esto es común a todas ellas. Microsoft 365 no es más que una parte dentro de esta propuesta de computación en nube dentro de Microsoft. Lógicamente, este cloud, esta nube, tiene que estar respaldada por todos los requisitos de cumplimiento por cada una de las administraciones donde operamos. Entonces, aquí veis que nuestra nube es la de mayor confianza que podáis encontrar, no solamente a nivel internacional, como veis aquí, sino igualmente localmente. Y como os pongo aquí, y esto son noticias públicas para que, o sea, que no es que lo digamos nosotros, es que estamos certificados por el Centro Criptográfico Nacional para la securización de las administraciones públicas españolas, ¿vale? Y aquí tenéis, os pongo incluso el link cuando os pasemos el documento a la guía del esquema nacional de seguridad y cómo Microsoft Azure se integra dentro de este esquema, ¿vale? Entonces, para que tengáis no solamente tranquilidad porque lo digamos nosotros en esta sesión, sino que tengáis los documentos que lo avalan por parte de la administración pública. ¿Cómo se gestiona esta nube? Lógicamente, como sabéis, tenemos una serie de centros de datos físicos o regiones de datos en distintas geografías del planeta que hacen que la información esté completamente segura, que esté completamente monitoreada y con un equipo dedicado únicamente a esto. Y en concreto, hace muy poco hemos anunciado que de la mano de Telefónica vamos a abrir nuestra primera región de datos en España en el muy corto plazo. Es decir, no solamente que a día de hoy los datos en la nube estén completamente seguras con las distintas replicaciones que tenemos en los centros de datos de todo el mundo, sino que además vamos a abrir uno específico en España y, como sabéis, con un socio de tal entidad y de tal envergadura como es Telefónica, lógicamente, pues para
tranquilidad de todos y cada uno. Entonces, si os parece, tras esta introducción de cuál es la evolución que vemos en el puesto de trabajo, cuál es la herramienta en la que nos vamos a centrar y después cómo está avalada dentro de la nube de Microsoft esta propuesta, pasamos directamente a cada uno de los 4 pilares que os comentaba: colaboración, simplificación del trabajo, administración y protección de dispositivos y usuarios, cómo optimizar la carga de trabajo y, lógicamente, estos 4 pilares, en cualquier caso, optimizado para donde está el usuario, que es en cualquier dispositivo y cualquier plataforma, dentro de una plataforma completamente unificada. Y como plataforma hablamos de sistema operativo, por ejemplo. Entonces, vamos al primero, que es la colaboración, ¿vale? Y aquí quizás voy a pecar de básico, pero tengamos una retrospectiva de cómo evoluciona el puesto de trabajo. Hace años, cuando hablamos de puesto de trabajo, pensamos en productividad. Y productividad en Microsoft pensamos en Office. Y hablamos de las aplicaciones legacy de Office, Word, Excel, PowerPoint, bueno, las conocemos todos, ¿no? Y incluso he puesto el logo antiguo para que recordemos cómo pensábamos en Office. De ahí pasamos a un puesto de trabajo que, sin dejar ese foco en productividad, fue evolucionando hacia la comunicación entre los distintos actores, y aquí fue la irrupción de los miles y miles de correos que empezamos a recibir de cada uno de los departamentos, cuando previamente simplemente tenemos mensajería de forma simple. De ahí pasamos a utilizar y a empezar a colaborar dentro de los equipos de trabajo a través de, principalmente, gestores documentales, ¿no? Y en nuestro caso hablamos de SharePoint, ¿no? Y de ahí a lo que hemos evolucionado es a una plataforma colaborativa completamente securizada y anclada en nube, que en nuestro caso es Microsoft Teams, que, por cierto, es la plataforma desde la que estamos haciendo esta sesión. Es decir, para verlo de una forma sencilla, Teams no es más que la puerta de entrada, digamos, vamos a llamar el escritorio de trabajo, que realmente por detrás tiene todas estas aplicaciones que eran en lo que basábamos el puesto de trabajo antiguamente, pero todo basado en nube y de una forma segura, cosa que antes no estaba tan cubierta en las fases anteriores que hemos comentado. Entonces, eso realmente es Microsoft Teams. Es decir, Microsoft Teams no es una herramienta de comunicación, no es una herramienta para tener llamadas, no es una herramienta para comunicarme con mis empleados o mis compañeros o mis clientes. Por supuesto que es eso, pero eso sería como decir, no sé, que un coche es un vehículo con ruedas. Bueno, un vehículo con ruedas también es una bicicleta, ¿vale? Entonces, es, por un lado, una herramienta que sirve para conectar a todo el mundo, interno y externo, desde cualquier dispositivo y cualquier lugar, que me permite colaborar integrando las aplicaciones dentro de Teams, es decir, que no voy a tener que tener abierto Teams por un lado y Word, Excel, PowerPoint por otro, sino que voy a integrar directamente las aplicaciones, incluso mis propias aplicaciones de negocio dentro de Teams, para que estén conectadas en mi flujo de trabajo, y que además busca simplificar todas las tareas, que pueden ir desde soluciones de bots para atender a audiencia interna o externa, o templates que tenemos integrados dentro de Teams. Entonces, vamos a ir uno a uno. Yo, si queréis, no voy a poneros vídeos porque tenemos bastante que comentar, y vamos a tocar cada uno de los tópicos para ver cómo desde Teams podemos ayudar a lo que es nuestra realidad del puesto de trabajo. Entonces, yo creo que todos tenemos claro, y más en esta situación, que tenemos más reuniones que nunca. Todos, todos. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y estas reuniones son productivas o simplemente es pasar tiempo con mis compañeros, con mis clientes, con mis proveedores? A ver, Teams lo que me ayuda es, primero, a tener cualquier tipo de reunión, desde reuniones una a una a reuniones de equipo o con clientes externos o eventos como es este que estamos teniendo ahora mismo. La plataforma que utilizamos es exactamente la misma que yo utilizaría para hablar con un proveedor o para hablar con cualquiera de mis compañeros que están ahora mismo acompañándome en la reunión. Y de lo que se trata es que no sea solamente eso, sino que además sea mi instrumento de comunicación unificada. Es decir, yo no necesito ya a día de hoy tener un teléfono de trabajo, de escritorio. De hecho, puedo
incorporar mi teléfono dentro de Teams de tal forma que llevo mi teléfono de trabajo en el móvil a través de Teams. Es decir, estamos hablando de conectar independientemente de que sea a través de una llamada de teléfono o de una reunión propiamente embebida en Teams, todo mi ámbito colaborativo en cualquier dispositivo que esté utilizando y desde donde esté. Independientemente que además puedo integrarle todas las características avanzadas que pueda tener una centralita, como transferencias, música, parque de llamadas, transcripción de correo, y para cualquier tipo de dispositivo, porque como sabéis, Teams está disponible en todas las plataformas en el caso de dispositivo móvil, ¿vale? Después, por otro lado, si lo que necesito es tener eventos, como este que estamos teniendo, a través de Live Event podemos tener hasta 20.000 asistentes. Y aquí pensemos cuando necesitéis, pues qué sé yo, incluso dirigiros a los ciudadanos pues qué sé yo, del ayuntamiento, porque queréis hacer un evento público donde, pues qué sé yo, el alcalde se quiera dirigir a su ciudadanía. Entonces, como os digo, se pueden hacer cualquier tipo de eventos. El evento se puede gestionar desde un punto de vista de qué vídeo quiero incluir, qué contenido quiero incluir, cómo gestionar preguntas y respuestas, de tal forma que, lógicamente, es mucho más complicado tener un evento con miles de asistentes de forma interactiva y, de hecho, por eso estamos gestionando a día de hoy las preguntas y respuestas en un canal separado para que precisamente los presentadores pues, puedan hacerlo de una forma mucho más ágil. Entonces, de lo que se trata con esto es que la herramienta que utilicemos sea, primero, fácil de usar, sea fácil de familiarizarte con ella. Por supuesto, que permita a todas las personas que van a poder interactuar en estas reuniones sentirse incluidas. Y aquí pensemos, por ejemplo, en personas que tienen dificultad auditiva y donde tenemos que incluir pues, subtítulos que detecten directamente dentro de la presentación lo que está hablando el presentador para que lo haga de forma automática, de tal forma que sea inclusivo para todos. Por supuesto, optimizando la calidad en cualquier tipo de dispositivo. Y para esto tenemos dispositivos que están especialmente diseñados y optimizados y certificados para Teams. Periféricos de audio, como veis aquí, teléfonos IP, displays y después para todos los compartidos, lo que son espacios híbridos colaborativos, lo que llamamos las Team Rooms, dispositivos en los que para conectarte a una reunión de Teams no tienes que ir ni siquiera con tu teléfono o con tu ordenador, directamente con el dispositivo que tienes optimizado para Teams, te conectas como si llevaras tu dispositivo personal. O en el caso de la gama Surface, Surface Hub, que lo que hace es que puedas convertir en un espacio colaborativo cualquier sala en la que te encuentres. Como veis, Teams no es solamente una herramienta de colaboración. Y además, lo que intentamos es que pues, esto nos ayude. Es decir, a día de hoy sabemos que hay una fatiga enorme dentro de los equipos por la cantidad de reuniones remotas que tenemos. Bueno, pues como veis, avances como el Together Mode lo que hace es que el modo juntos, este que veis aquí, es que podamos incluso hacer algo más lúdicas esas reuniones, quitando la cuadrícula en la que todos nos estamos viendo. O, como pone aquí y estáis viendo, hacer transmisiones de vídeo donde incluyamos directamente subtítulos en distintos idiomas en función de a qué audiencia vaya a estar recibiéndolo. Y aquí pensemos en áreas con lenguas cooficiales del Estado, por ejemplo. Pues igualmente puedes poner que directamente en Teams te esté haciendo los subtítulos en el idioma que elijas, o si estás con una audiencia, y me imagino, qué sé yo, en ayuntamientos donde haya un número de habitantes de otros países, alemanes, ingleses, etcétera, y queramos que sea inclusivos también para ellos, independientemente que la transmisión se haga en español. Y lógicamente que puedas personalizar los fondos corporativos para tener esa identidad que sea común y que no que cada uno tenga más o menos disculpad. Que cada uno tenga su fondo y sea un poco anárquico, ¿no? Y está muy bien, ya estamos hablando de las reuniones, pero pensemos que el trabajo y la productividad no está en las reuniones. Es decir, el trabajo ocurre antes, durante y después de las reuniones. Entonces, la pregunta es, ¿nuestros equipos están preparados para trabajar digitalmente? Y digitalmente lo que significa es que, a ver, si yo quiero que una reunión sea efectiva, hemos de prepararla. Vale, para prepararla habrá que compartir información para que cada uno de los actores de la reunión pueda tener toda la información
disponible para hacer que la reunión sea efectiva, ¿vale? Durante la reunión no se trata solamente de contar. Yo ahora mismo estoy compartiendo una presentación de PowerPoint, pero podría estar yendo de una a otra y de hecho un poquito más adelante voy a tener que abrir un documento Word, que todo esto esté dentro de la misma herramienta y que incluso me permita escribir como si estuviera delante de una pizarra en una reunión y que la tecnología y las herramientas me permitan expresar todo eso que haría si no estuviéramos en remoto. Y después de la reunión, es decir, ¿cuáles son las acciones? Eso que, como siempre, enviamos un email a todos los asistentes para contar qué había que hacer. Bueno, Teams lo que te permite es aunar todo esto, es decir, toda la documentación previa, ubicarla en el sitio donde va a estar la reunión. Durante la reunión, tener todas las aplicaciones que necesites en la reunión, sin salir de la reunión. Y todas las notas y los seguimientos y las grabaciones se quedan igualmente almacenadas en la reunión. De tal forma que, accediendo al sitio donde nos hemos reunido, tenemos toda la información previa, todo lo que se ha hecho durante la reunión y todos los action points, de tal forma que no tienes que ir buscando quién me envió qué y dónde me lo ha guardado, ¿vale? Eso es lo que es productividad. Pero no solamente eso, sino que lo que me permite Teams, y aquí es lo que decía, que no es una herramienta de comunicación, es una herramienta, es una plataforma de colaboración, es integrar mensajes, archivos, tareas, las aplicaciones, la pizarra digital, y todo esto ayudado por la inteligencia artificial, como por ejemplo es el cloud captioning, es decir, los subtítulos en el supuesto de que alguno de los integrantes no hable el idioma que nosotros estamos teniendo o que nos ayuden a tener información mucho más digerible de la información que se ha compartido dentro de la reunión. Ese es el valor añadido que da realmente Teams. Independientemente de esto, y esto estamos hablando únicamente de cómo mantener una reunión, Teams lo que te permite es organizar tus equipos, independientemente que tengas o no tengas la reunión. Es decir, lo que antiguamente podíamos pensar como los grupos de trabajo en Outlook, integrarlos dentro de una sola herramienta donde además también pueda mantener todas esas reuniones y todas esas comunicaciones dentro del equipo o fuera del equipo. Y todo esto de forma completamente sincronizada. ¿Qué quiere decir? Que en ningún momento perdemos nada de la información porque todo se queda guardado dentro de Teams. Entonces, estos equipos, como veis, tienen un look and feel, llamémoslo, un aspecto muy, muy sencillo, me permite tanta flexibilidad como quiera y dentro de los equipos, como veis aquí ejemplos, lógicamente puedo acceder desde el ordenador, desde una tableta, desde un teléfono y lo que tengo es las conversaciones, los archivos, las gráficas, cualquier tipo de página web a la que tuviera que llegar y que sea importante para ese equipo, archivos o aplicaciones que me permitan gestionar planes, tareas y demás, todo de forma completamente integrada dentro de las aplicaciones que se utilizan con Microsoft. Y como veis, no solamente tengo el historial, sino tengo los archivos embebidos y esto lo que además me evita es todo el tráfico de email que supondría esto a todos estos integrantes. Es un solo sitio donde a través de alertas puedo acceder y veo el historial de lo que tenemos que hacer o se ha hecho o se ha comentado en ese equipo. Esto es lo que os comento que hace que Teams no sea solo una herramienta de comunicación. Como os decía, no es solamente un vehículo con dos ruedas, es un vehículo con un motor muy potente, de la máxima cilindrada, a la máxima calidad y que puede ir a la velocidad que tú necesites. Y de eso a una bicicleta, pues hay un mundo, ¿no? Y perdonad el símil tan sencillo, pero creo que ayuda a entender el potencial que tiene Teams. Independientemente de esto, lógicamente necesitamos archivos y trabajar sobre nuestras aplicaciones. Como veis, la coautoría dentro de los archivos, y ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo es esto de la colaboración, se integra directamente en Teams. Aquí estoy abriendo un Word de forma en coautoría, hay dos personas trabajando en ellos y aquí tengo incluso los comentarios a los distintos actores que están en el documento. Yo aquí no estoy abriendo Word, la aplicación Word. Estoy actuando y teniendo una coautoría en el documento directamente desde Teams. Es decir, no me he salido de Teams para trabajar sobre un archivo, no directamente, sino de forma compartida, ¿vale? Lógicamente, toda lo que se llama la mensajería asíncrona lo que hace es que
todos estos mensajes y este historial de cada uno de los temas que hemos ido tocando en ningún momento se pierda y queda almacenado. Tanto la conversación, como veis aquí, como los archivos que necesitamos. Y recordemos, esto no quita todas las facilidades de comunicación que tenemos, que en cualquier momento y desde aquí puedo llamar de forma telefónica a través de la aplicación o con una videollamada sin necesidad de salirme de la aplicación, ¿vale? Entonces, estaba hablando de las aplicaciones. Cada día trabajamos con más aplicaciones. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos que los equipos se puedan enfocar en el flujo de trabajo sin perder el tiempo entre aplicaciones, precisamente. Bueno, pues esto es lo que hacemos integrando aplicaciones en Teams, que es optimizar la plataforma para que no tengas que salir de Teams, ir de un sitio a otro dentro de, vamos a llamarle el nuevo escritorio de trabajo, porque realmente lo que se convierte Teams es en tu puerta de entrada y de trabajo en la mayor parte del tiempo. Y de hecho, todos los que usamos Teams ya lo vemos así, que no quiere decir que estemos reunidos todo el tiempo, sino que trabajamos sobre Teams todo el tiempo. Entonces, aquí lo que vemos es que, pues, por ejemplo, estáis viendo cómo podemos hacer el cambio de contexto entre distintas aplicaciones sin salir de Teams, y en este caso estamos hablando de aplicaciones que no son ni siquiera de Office, o convirtiendo, como vemos, los mensajes directamente en acciones. Oye, pues follow-up para ti, y aquí se me integra directamente sobre el calendario. Y como os decía, no solamente tiene que ver con aplicaciones propias de Microsoft, sino con aplicaciones de terceras que están integradas directamente dentro de Teams. Además de esto, lógicamente, podemos aprovechar todas estas funcionalidades para optimizar los procesos. Y aquí, uno de los temas donde hemos visto más avance con nuestros clientes es, por ejemplo, en bots internos, donde se puedan solucionar preguntas sencillas por parte de la organización de, oye, ¿quién es quién o qué tengo que hacer para acceder a esta información, etcétera? Bueno, pues no solamente tener un bot, sino un bot integrado en Teams de tal forma que cada una de las personas que necesiten acceder a ese tipo de información tenga su historial de acceso a las preguntas con esa agente virtual, con ese bot, que no es más que, pues eso, una programación basada en la información que tú previamente le añades. Como veis aquí, en este caso está hablando de un ejemplo de un bot de recursos humanos, por ejemplo, para dudas que puedan tener internas los trabajadores, pues dentro de Teams, sin ni siquiera tener que salirte ni tener que acceder a una aplicación externa, ¿no? Y esto, lógicamente, tenemos aplicaciones que directamente se integran o se pueden crear de forma personalizada. Y aquí tenemos Power Apps, Power Automate, Power BI o aplicaciones externas, como veis aquí, GitHub, Adobe, etc. O bien aplicaciones que directamente vosotros queráis desarrollar, que no estén hechas ad hoc y que se integran de forma sencillísima dentro de Teams. Como veis, Teams no es solamente un instrumento de comunicación. Por supuesto, sirve para comunicarme, para tener reuniones, pero es realmente el nuevo escritorio de trabajo para todo lo que necesites en tu puesto de trabajo. Lógicamente, todo esto no tiene sentido si no está protegido por el nivel de seguridad que se le exige a cada una de las aplicaciones de Microsoft. Es completamente privado, lo que está dentro de Teams, está dentro de la nube de Microsoft y no sale de ahí. Hay control de conferencias y de reuniones para saber quién puede acceder a qué, y sois vosotros los que ponéis la raya en quién se admite, quién no se admite. Por desgracia, vimos hace poco pues con un periodista que pudo acceder a una reunión donde estaba Josep Borrell simplemente porque en la aplicación que estaban utilizando habían visto el link del navegador donde aparecía incluso la clave para entrar. Entonces, esto se tiene que evitar. Se tiene que evitar porque, a ver, por un lado, la privacidad es básica, lo que se trata y la confidencialidad de los datos que se toman es yo creo que lo más importante de lo que se trata y no tanto las herramientas. Tenemos que proteger ya no solamente la información, sino la identidad y las cuentas de los usuarios que acceden y por supuesto, tiene que estar completamente blindado ante protección, ante posibles amenazas que haya en el ámbito de la ciberseguridad, que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que sí quiero que sepáis de antemano es que toda esa seguridad que se le exige a cada uno de los pasos que vamos a ver está integrada directamente en Teams. Sé que he hablado de muchísimas cosas.
y decir, bueno, ¿y esto cómo aterriza? Entonces, le voy a dar paso a David Hurtado, el director de innovación en Microsoft, para que de una forma muy sencilla nos cuente, pues, cómo aterriza esto. Es decir, ¿y esto cómo se come? Con un ejemplo yo creo que muy sencillo de cómo trabajábamos antiguamente y cómo se va a trabajar a partir de ahora. David, todo tuyo. El mute y presento mi pantalla. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Estoy presentando mi pantalla, a ver si se ve. He cambiado un momentito la presentación. La idea era enseñaros un caso, un ejemplo de cómo puede funcionar esto en el mundo real, ¿no? Y yo creo que lo mejor era pues coger un caso real, un caso que teníamos que la verdad es que era interesante. Estaba Antonio en el caso, estaba yo, y luego pues es un caso en el que había que colaborar con una persona externa. Yo tenía una duda y lo que hice pues preguntar a mi jefe, cual me redireccionó a Antonio, el abogado, ¿no? Entonces, un poco la idea de este caso real os lo cuento por cómo podría haber sido o cómo suele ser habitualmente en las compañías hoy en día, ¿no? Yo estoy colaborando con una empresa externa que me manda un informe que está haciendo sobre un estudio sobre Microsoft y lo que hace es que me lo manda por email en un adjunto, en un correo, ¿no? Yo pues, tengo alguna cierta duda y lo que hago es que le mando el mail a mi jefe y le digo, oye, ¿esto necesito algún tipo de verificación o algo así o simplemente con lo que veo yo? Entonces, mi jefe, que es muy conservador, él pues me contesta y me dice, oye, deberías meter al responsable de legal, al abogado, en la conversación para que revise si hay algo importante y luego yo siempre preguntaría a Antonio Cruz, que es el responsable de producto, ¿no? Entonces, lo que hace es que los incluye a los dos en la conversación en el hilo del correo, ¿no? Con lo cual empezamos a tener un hilo de correo con varias personas involucradas ahí, ¿no? El abogado lo vio cuando estaba en la calle, entonces básicamente lo que hizo o lo que podía haber hecho es pues llamar por teléfono y dice, oye, hay que firmar un tema de un MOU, de un Memorandum of Understanding y tal, una cosa que yo no sé muy bien qué es. Y luego ya cuando llega a su PC, pues revisa el correo, lo busca y ya revisa tranquilamente el documento, ¿no? Y luego Antonio, por su parte, que siempre es muy puntilloso con todos los detalles, pues dice, oye, está perfecto, pero hay un tema de unos logotipos y tal que me gustaría revisar en el documento. Quizás si podemos hablar con la chica esta, pues lo arreglamos en un momento, ¿no? Entonces, todo este rollo os lo cuento para que veáis que es una forma de trabajar que en realidad es muy natural, nos funciona bien porque llevamos un montón de años haciéndolo así, pero si os fijáis, hay muchísima información copiada en los correos de mucha gente, duplicada, copias de los documentos y luego algunas partes de la conversación relevantes, todo lo que es conversación telefónica, pues se pierde, entre comillas, ¿no? Entonces, os contaba ese rollo porque el caso real os cuento cómo fue realmente, ¿no? Y esto es como lo estamos haciendo últimamente y cómo vemos que se puede hacer a través de lo que comentaba Antonio, que es el nuevo puesto de trabajo. No quiero decir que es Teams, aunque a lo largo de la reunión lo veréis, porque realmente es una forma de trabajar distinta. La idea es que, en realidad, lo que pasó es que yo le creé un espacio de colaboración a esta persona externa, creé un espacio seguro en la nube, y lo que hace la chica es que pues, me sube Elena me sube el documento, ¿no? Y lo sube ahí, y automáticamente tenemos un documento compartido, en este caso es dentro de Teams, donde si os fijáis en pues, un poco lo que se ve en el pantallazo, ¿no? Se ve el documento y los comentarios. Y a partir de ahí, yo puedo entrar, ver el documento, veo la conversación. Insisto mucho en la idea de sin salir de Teams, o sea, no necesito manejar muchas aplicaciones para esto, pues ver el documento y a partir de ahí pues lo que hago es que incluso algunas funcionalidades un poco avanzadas de Office, todo dentro de Teams, sin salirme, y a partir de ahí lo que hago es que continúo la conversación sobre el documento, es decir, escribo un mismo comentario y etiqueto a mi jefe. Y le digo, oye, jefe, que tengo alguna duda sobre este documento, ¿qué debería hacer? Mi jefe lo ve, automáticamente por ser etiquetado entra a formar parte de la conversación, le echa un vistazo rápido y directamente responde a la conversación etiquetando a las personas correspondientes, ¿no? En este caso al abogado y a Antonio. Si os fijáis, desde la herramienta se ve como una conversación al lado del documento o incluso si me salgo en Teams lo que yo veo es que tengo el elemento un poco como si fuera una red social. Yo veo el elemento y a partir de la conversación, ¿no? Es algo como bastante natural. Los personajes etiquetados se les notifica y automáticamente entran a formar parte. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues el abogado lo recibe en su teléfono móvil, recibe una notificación cuando está por la calle, pero la experiencia en la notificación, él recibe la conversación, es exactamente la misma. Es decir, él recibe en el móvil, no es muy dado de escribir, es más dado de hablar, luego desde ahí mismo lo ve y directamente, si os fijáis en el icono que hay de la cámara, ahí directamente le hace la llamada y me hace la llamada a mí, ¿no? No sé dónde le pilló el abogado todo sonriente en la calle, pero el caso es que me llama y me dice, oye, asegúrate de que tenemos que firmar un MOU y tal. Puede ser una llamada telefónica, puede ser un mensaje, puede ser una llamada por videoconferencia, pero lo importante es que es
una llamada ahí mismo sin salirnos de donde estamos, en la misma conversación, ¿vale? Y luego ya cuando llega tranquilamente a su casa, pues continúa la conversación donde la dejó. Y además estará la grabación de la llamada y todo. Luego siempre la interfaz es que se va enriqueciendo la conversación, ¿no? Todo esto ahora vamos a llegar un poco a la conclusión, os cuento por qué. Lo siguiente es que le llegó a Antonio también, como también le habíamos etiquetado desde el inicio, pues le llega la notificación, ve el documento y dice, oye, me gustaría hablar con esta chica, que como ya está en la conversación, porque es la que subió el documento, ya forma parte de este espacio de colaboración seguro. Entonces dice, me gustaría hablar con ella. Entonces Antonio está aquí en su escritorio, en su Teams, y lo que hace es que le da al botón de arriba de hacer una llamada. Podría haber convocado una llamada, pero Antonio es así muy espontáneo que le da directamente al botón y lo que hace es que esto arranca una conversación, arranca una reunión así al vuelo con los que estamos ahí en el canal ahora mismo. Entonces coge a Antonio, me pillaba a mí conectado, se lo cojo, le dice, oye, tenemos que hablar con esta chica porque está todo bien, pero tiene algún logo antiguo y los de marketing son muy pijoteros para esto y tal. Y directamente lo que hacemos es que la añadimos en la conversación. Decimos, oye, la podemos añadir por móvil, la podemos añadir por videoconferencia. En este caso la persona tenía Teams, con lo cual la añadimos por videoconferencia y hablamos con ella, ¿vale? Y queda resuelto el tema, ¿no? Luego, todo este rollo os lo cuento porque si nos fijamos, o sea, si viéramos la foto global de cómo es este modelo de comunicación o este modelo de trabajo, de colaboración, no quiero llamar herramientas, al final es un modelo mucho más directo, mucho más sencillo y yo creo que mucho más natural a partir de se comparte un contenido y se crea una conversación a lo largo de ese contenido. Y los distintos participantes van entrando y saliendo, ¿no? Si lo comparamos con el modelo antiguo, insisto, funciona bien porque estamos muy acostumbrados a usarlo. El modelo nuevo nos tenemos que acostumbrar a usarlo. Hay quien todavía le cuesta y sigue mandando cosas por email, pero si nos fijamos un poco en la estructura es mucho más natural, ¿no? Además, el modelo antiguo, por decirlo así, utilizamos email, que es una aplicación que el icono es un sobre para mandar cartas, utilizamos email para mantener una conversación y a lo mejor utilizamos alguna otra aplicación, un tipo de gestor documental para almacenar los documentos o algo así, pero básicamente estamos utilizando un poquito. No estamos utilizando, digamos, todo el potencial. En el modelo nuevo, en realidad yo lo hago todo en una única aplicación, lo que Antonio ya vislumbraba un poco, que para nosotros empieza a ser un poco como el nuevo escritorio, pero en realidad yo creo que lo importante es que es una aplicación o es un sistema o es un nuevo escritorio que funciona bien en cualquier dispositivo, esté donde esté, pero sobre todo a mí me resulta interesante que, aunque parece que estoy utilizando una nueva aplicación para todo esto, en realidad estoy utilizando todo el potencial que hay de Office por detrás y de cualquier otra aplicación integrada, porque lo que hace Teams es que me abstrae de todo eso. Estoy utilizando Word, estoy utilizando videoconferencia, estoy utilizando audio. Queda automáticamente todo grabado y nunca se pierde ningún contenido. Y sobre todo lo que es súper importantísimo para nosotros es que es todo almacenamiento seguro y todo es completamente seguro para los participantes. Luego un poco la filosofía, era un poco por ilustrar el caso real, pero la filosofía del nuevo modelo de trabajo no es simplemente un cambio de herramienta, sino es un cambio total de filosofía para utilizar todo el potencial de las aplicaciones que yo tenga, pero de una forma mucho más simplificada y natural. Esa es la idea. Nos queda un pelín el trabajo de acostumbrarnos al nuevo modelo, ¿no? De empezar a utilizarlo, que la verdad es que todo el que lo empieza a utilizar habitualmente se acostumbra enseguida, pero queda un poco ese trabajo, ¿no? Yo creo que es muchísimo más trabajo, vemos, de gestión de cambio como tal que de implantación de herramientas, ¿no? Y esto es un poco, Antonio, lo que quería contar. Creo que te voy a devolver el testigo para que continúes y hables un poquito también de la parte de seguridad que querías comentar. Pues millones de gracias, David. Yo creo que Un placer. No hay forma más sencilla que ver el ejemplo de cómo el mismo flujo de trabajo, y tú lo has dicho, ¿no? Es un cambio de mentalidad, un cambio de visión de cómo se trabaja, apoyado en las herramientas. Lógicamente, si las herramientas es muy complicado hacer este cambio, pero no basta solamente con las herramientas para hacer el cambio de mentalidad, lógicamente. Buenísimo. Entonces, millones de gracias de antemano, porque yo creo que más claro no puede estar. Bueno, nos hemos traído el caso real porque yo creo que era interesante verlo. Tienes que volver a compartir tu escritorio. Sí, comparto ahora mismo. ¿Podéis confirmarme que se ve el escritorio? Sí, te voy a poner tu cámara también. Ahora mismo te lo pongo ahí, enviar a vivo. Vale, tenemos la vista de productor que estamos enviando a vivo el contenido y tal. Alguien preguntaba, perdón, que te interrumpa, Antonio, antes, alguien preguntaba antes sobre distintos tipos de vistas para involucrar más contenido en los live events y tal, más cámaras, alguien con gestos, todo eso son funcionalidades que están viniendo. De momento nosotros tenemos la vista de productor y decidimos qué contenido se ve de quién, ¿no? Entonces acabo de poner
la presentación de Antonio y su imagen para que sigas hablando. Ya lo siento que sea con mi imagen, ya lo siento. Me siento humano, David, me siento humano. Bueno, simplemente daros un sneak peek, como dicen los americanos, unos pequeños datos de qué supone Teams a día de hoy. Más de 100 millones de usuarios diarios activos y tenemos más de 30 billones de minutos de colaboración al día. Que, como os digo, colaboración no es solamente comunicación, es todas las conversaciones que se están teniendo en la herramienta, los archivos compartidos, la coautoría, las aplicaciones integradas, etcétera. Es decir, estamos hablando realmente de un cambio, como decía David, en la forma de trabajar a través de las herramientas, donde las herramientas son los facilitadores, pero que suponen, lógicamente, un cambio en el modo de hacer. Entonces, ya que hemos visto el pilar de la colaboración, ¿vale? Vamos a ir al pilar de cómo Microsoft 365, a través de las herramientas, vamos a llamarle tradicionales, que conocéis de Office, nos pueden ayudar a simplificar nuestro trabajo, que no es hacerlo, sino hacerlo de forma más sencilla y optimizando el uso de las aplicaciones y de nuestro tiempo. Lógicamente, cuando hablamos de las aplicaciones de Microsoft 365 y en concreto de Office, pues a todos nos vienen Word, Excel, PowerPoint, etc. Esto no ha dejado de evolucionar. Y a mí me hace mucha gracia cuando vemos otras empresas que igualmente tienen aplicaciones de productividad. Bueno, mis aplicaciones también hacen esto. A ver, lo que nosotros intentamos no es que las aplicaciones hagan cosas, sino que las aplicaciones estén optimizadas para hacernos la vida más fácil. De eso es de lo que se trata. Y con esto hablamos de aplicaciones que conocemos que están en continua evolución. Y están en continua evolución porque todas esas mejoras que nos trae la nube de Azure, de inteligencia artificial, y vais a ver algunos de los ejemplos ahora un poquito más adelante, porque en lugar de contarlo, vamos a ver cómo funciona, cómo le dan ese toque de diferenciación para hacernos la vida más fácil. Independientemente que antes hablábamos de aplicaciones únicamente para PC, ahora todas estas aplicaciones están optimizadas para PC, para Mac, para iOS, para Android, para tabletas. El usuario, como la licencia va con el usuario y ya no va con el dispositivo, lo puede usar en 5 PCs, Macs, o 5 tabletas, o 5 teléfonos, con la misma licencia, de tal forma que la tecnología se adapte a ti y no tú a la tecnología. O sea, tú para ser productivo no tienes que ir a tu PC, pues serlo desde tu teléfono, y de lo que se trata es que puedas hacer todo lo que necesitas desde el teléfono, como si estuvieras en el PC. Siempre están actualizadas, con lo que significa que siempre están a la última en las mejoras, pero que además siempre tienen todas las mejoras de seguridad integradas. Aparte, tienes servicios adicionales que en el pasado, cuando teníamos este licenciamiento por dispositivo, no teníamos, como 1 terabyte de almacenamiento en OneDrive para empresa, que es independiente del OneDrive personal, con toda la securización que hablamos y todo el cumplimiento que necesitamos al ser datos confidenciales en su mayor parte, lo que se almacena ahí, y después mejorada, impulsada por la inteligencia artificial de Azure, ¿no? De la nube de Microsoft. De lo que se trata, como veis aquí, es ser más productivos, ser más seguros y que además, en lo que llamamos el TCO, el Total Cost of Ownership, el coste real que significa el tener aplicaciones que siempre están a la última, ayuden a simplificar las tareas, igualmente tener un horizonte de cuál es el coste en el que vamos a incurrir, ¿no? Entonces, como os decía, la inversión no es solamente en Teams. Como veíamos antes con David, lo que está por detrás de Teams tiene que estar integrado en Teams. Y esto lo que significa es que Microsoft está trabajando continuamente en todas estas aplicaciones que conocemos de Office para que se integren de forma colaborativa, como hemos visto con Teams, para que podamos acceder de forma óptima, que no es simplemente acceder a la información, sino ser productivo desde donde esté y desde el dispositivo con el que esté. Y aquí lo vemos que, por ejemplo, hemos optimizado en cada uno de los dispositivos para que se pueda interactuar de forma táctil, porque puedo estar en movimiento y no tener un teclado, como vemos aquí, por ejemplo, en el caso de una fábrica, ¿no? Después, que la inteligencia artificial, y vamos a ver algún tipo de ejemplo ahora, me ayude a mejorar y perder menos tiempo en lo que tengo que hacer,
a base de conocer cómo o proponerme cómo otros usuarios lo hacen, y después que esté completamente integrado para que cualquier persona que tenga cualquier tipo de impedimento pueda acceder a la tecnología de forma óptima. Para nosotros, la inclusividad y la accesibilidad es un área básica de cada producto que ponemos en el mercado. Y queremos recalcarlo porque es cierto que no afecta a la gran mayoría de los usuarios potenciales, pero que es tan relevante y tan importante para nosotros como si se afectase a todos ellos. Entonces, como ha hecho antes David, yo lo que quiero es contaros, pues qué sé yo, algunos ejemplos, ¿vale? Y me imagino, pues, esa persona que dentro de su día a día, pues, tiene que hacer presentaciones y no está para perder el tiempo en cómo hago las presentaciones y qué formato le doy, qué tal. Bueno, pues parte de lo que integramos dentro de la aplicación, en este caso de PowerPoint, es que en función del contenido que quieras presentar, directamente PowerPoint te va a presentar formas de hacerla más atractiva para que tu audiencia esté más enganchada a lo que vas a contar. Y incluso con plantillas preparadas previamente por parte de la empresa o el ayuntamiento, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que hace es, al fin y al cabo, facilitarme la vida, es decir, que no tenga que estar haciendo pruebas de cuál sería la mejor forma de diseñar para presentarlo, sino que directamente aquí a la derecha me lo está proponiendo el programa, como lo veis, ¿no? Las ideas de diseño, ¿vale? Voy a quitar el puntero porque si no, no me deja irme aquí. Después, incluso me planteo, bueno, y tengo que hacer una presentación, pues en este caso, yo tenía que hacer una presentación de bastantes minutos donde me tenía que coordinar con David y demás. Es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para probar si el contenido se adapta al tiempo que voy a tener para la presentación? Bueno, pues tenemos temas como el entrenador del presentador, que lo que hace es que puedas hacer presentaciones donde la propia herramienta te va a medir el ritmo al que vas de palabras, el ritmo al que vas de diapositivas, el tiempo que estás pasando para que puedas adaptar el contenido, o incluso si tienes alguna frase que has comentado, como en lugar de dirigirte a la audiencia, imaginaos, de usted en ese caso, que estés hablando de tú o que digáis vosotros, dice, oye, me has dicho que esto es una presentación formal y estás diciendo tíos o vosotros, a lo mejor tenías que quitar eso de tu presentación. Es decir, ayudarte a ser mejor en tu trabajo. Esto está integrado directamente en la aplicación, en PowerPoint. O me imagino en Excel, esas tablas tan enormes de Excel. Bueno, pues directamente lo que me propone Excel es, oye, toda esta información la puedes presentar de una forma mucho más sencilla para que la audiencia tenga mucho más claro qué es lo que quieres contar en lugar de todos estos datos. Y yo no tengo que pensar cómo lo presento, yo tengo que elegir cuál es la mejor forma de presentarlo dentro de lo que la aplicación me está preparando. Como veis, es tiempo que yo perdería en el pasado, pues me lo propone ahora directamente la aplicación. O me imagino, en vuestro caso, que tenéis que escribir muchísimos documentos en Word y transcribir, pues, qué sé yo, actas y demás. Para el tema de dictado, que lo tenemos aquí, yo, en lugar de contaros lo bueno que es, prefiero haceros una demo ahora mismo, ¿no? Entonces, tengo abierto un documento de Word, ¿vale? Que lo veis aquí. Y si os parece, lo que voy a hacer es, pues, dictarle a Word lo que le quiero decir. Entonces, le doy a dictar, elijo el idioma, en este caso en español, ¿vale? Y pues voy a comenzar. Estoy en una presentación con la Federación de Municipios y Provincias. Como veis, lo voy a parar ya, que sigue comentando. No lo voy a guardar en este caso. Como veis, lo que me evita es tener que escribir continuamente toda la documentación, en lugar de ser más productivo, más rápido, identificando perfectamente mi idioma, y donde yo solamente voy a tener que transcribir o modular si las comas, los puntos, las frases están correctamente insertadas. Pero con esto lo que intentaba contar es que lo que os estoy contando no es propuestas, no, son realidades que podéis utilizar mañana, ¿vale? O
qué sé yo, si estáis en un archivo y necesitáis tener más información, lo que os decía, no cambiar de aplicación e irme al navegador y en el navegador hacer una búsqueda y con esa búsqueda ver lo que me quiere decir y ver si lo tengo que traer al documento. No, en este caso lo que estoy viendo es que aquí habla de pues, teorías de comercio, directamente lo selecciono y a la derecha lo que me hace es una búsqueda inteligente en la web donde me da información de Wikipedia, de búsqueda en la web acerca de lo que yo he seleccionado dentro del documento, sin salir del documento. Esto es simplificar las tareas, esto es productividad mejorada. Luego, todo lo que hemos hablado de colaboración tiene que estar integrado en todos los documentos. Es decir, sí, tenemos una herramienta como Teams, pero ¿cómo trabajamos en coautoría dentro de las aplicaciones aisladas? Es decir, si yo estoy compartiendo ahora mismo un fichero con David, ¿vale? Yo voy a ver cómo David y qué está cambiando David en tiempo real. Y aquí vemos que no es David, sino todas las personas que están trabajando en este momento sobre este fichero, sin necesidad de que nadie envíe nada en ningún lugar. Por cierto, esto pasaría igualmente integrado dentro de Teams, pero la funcionalidad la tiene integrada dentro de Word, en este caso, ¿vale? Dentro del mismo... Antonio, ¿me dejas que añada una cosa? Sí. Siento, no quería interrumpirte, pero este tipo de cosas como lo de la colaboración, varias personas a la vez en el mismo documento y tal, suponen un cambio cualitativo tremendo en la forma de trabajar si las empezamos a utilizar. Lo digo porque es la típica funcionalidad que mucha gente no utiliza, porque mucha gente aún crea los documentos en su escritorio y cuando los termina los sube. Y entonces estas son las típicas capacidades de los productos que no vemos, que simplemente están ahí hace ya tiempo y no vemos si esto funciona maravillosamente bien. Y eso es típico que si nos empezamos a acostumbrar a utilizarlo, pega un salto cualitativo tremendo nuestra productividad. Lo de varias personas a la vez sobre el mismo documento, no hay que sincronizar, se sincroniza solo, no hay que ponerse de acuerdo, no hay que llamar por teléfono sino que mantenemos los comentarios. Es decir, es un cambio tremendo sobre la tecnología. Lo que pasa es que hay mucha gente que todavía no lo usa. Las típicas cosas que a veces todavía no se usan y cuesta un poco. Igual que lo que enseñabas del dictado, que además me ha hecho gracia porque te has acercado al PC y le has hablado despacio cuando ya no hace falta, ya funciona esto. No, es por el micrófono, que lo tengo a la derecha. Sí. Porque nosotros te oímos bien y estas son las típicas funcionalidades que han mejorado muchísimo en los últimos tiempos. Entonces lo tenemos en PowerPoint para los subtítulos ya en cualquier idioma. Lo tenemos en Teams para los subtítulos de las reuniones, que están en inglés, pero están llegando al resto de los idiomas. Y el dictado o la interfaz de voz es algo que se está estandarizando en la carrera y ya funciona maravillosamente bien de forma muy natural. O sea que son las típicas funcionalidades que muchas veces no las ves, no estás acostumbrado a ellas y no las usas, pero cuando las empiezas a usar, el cambio es brutal, es que es tremendo. Tenemos que usarlas, tenemos que... No puedo más que insistir en que las empecemos a usar. Te voy a tomar la palabra y voy a abrir Word de nuevo y vamos a hacerlo a distancia ahora mismo, que es lo más fácil, ¿no? No uses tu acento malagueño cerrado, pero... Cordobés. Cordobés. Es verdad, malagueño es el otro. Estoy haciendo una... perdona, que... No, captura todo, no te preocupes. Sí, ya. Voy a probar la funcionalidad sin acercarme al micrófono que me ha dicho David. Vale. Buenísimo, es que es espectacular. Esto es lo típico que no lo usamos nunca, pero si lo empiezas a usar ya no puedes vivir sin ello. Totalmente. Pues miles de gracias, David. Nada, y por favor, siéntete libre de apostillar cualquier tema que veas durante la presentación. Todo lo que me dejes. No, yo te dejo todo. Pues aquí, igualmente, si tenemos que hablar de coautoría, tanto en las menciones dentro del correo electrónico como dentro de un documento, si necesito que David, dentro de esta presentación que estamos haciendo, haga algún comentario, yo no me tengo que ir al correo electrónico, directamente desde el documento le digo a David, oye, por favor, ¿puedes mirar si este dato que tengo dentro de la presentación es correcto? Y directamente David va a poder acceder y modificar lo que tenga que modificar sin salirme del documento, ¿vale? Volvemos a lo mismo, ganar tiempo a través de funcionalidades incorporadas dentro del documento. Pero claro, ¿cuántas veces no hemos visto esos emails de te envío informe de trabajo versión 1, te pongo mis comentarios, versión 2, así hasta, oye, ¿qué versión es en la que estamos trabajando? Bueno, dentro de la funcionalidad que nos ofrece Office, tenemos el historial de versiones de tal forma
que no tengamos que estar enviándonos versiones, sino que elijamos qué cambios se hicieron para acudir a la versión anterior en el supuesto de que uno de los cambios que se hayan introducido no debería estar incluido. Sin necesidad de estar enviando documento para arriba, documento para abajo, sino dentro del mismo documento tenemos todo el historial de versiones acerca de los cambios que se han hecho y quién ha hecho ese cambio y cuándo ha hecho ese cambio. Como os decía, la colaboración tiene que ver muchísimo con que me optimice el cómo accedo a esa colaboración o que me muestre los cambios que ha habido en un documento mientras que tú no has estado en el documento, de tal forma que pueda ver, en lugar de qué habrá hecho quién, me dice, oye, directamente tal persona han hecho estos cambios y si hay cambios, incluso que me notifique que alguien está haciendo cambios en el documento. Al fin y al cabo es que la colaboración evolucione hacia una, vamos a llamar, gobernanza de la colaboración desde los documentos sin necesidad de buscarme, volverme loco acerca de quién ha hecho qué. Después hablábamos de cómo la inteligencia artificial está embebida dentro de todo esto. A ver, lógicamente, desde las cosas más básicas como es la traducción, que para vosotros entiendo que es básico, como hablaba anteriormente, lenguas cooficiales, o porque parte de los documentos que tengan vuestras administraciones tienen que ir en otros idiomas por, pues qué sé yo, que haya una comunidad de otro país muy, muy importante dentro de la localidad, ¿no? En este caso, utilizando la inteligencia artificial, lo que hacemos es que directamente seleccionas todo el documento y el texto que quieres que te traduzca directamente y tú simplemente tendrás que revisar esa traducción, ¿vale? Antes veíamos, y no lo ha comentado David, pero cuando esta persona le compartió el documento, veíamos que había una serie de acrónimos, ¿vale? Bueno, pues estos acrónimos, que en este caso es CES o CESAM, ¿vale? Lo que hace es que directamente busca, en este caso, en la organización o incluso en tu email, y si tienes ese acrónimo con su explicación, te dice directamente qué significa ese acrónimo dentro del documento, sin salir del documento. Y en este caso, además, lo veis que lo tendríamos incluso integrado dentro de Teams. Esto es inteligencia artificial. No perder tiempo, o sea, esto es como la inteligencia artificial me ayuda a ser productivo y a simplificarme las tareas. No perder tiempo. ¿Perdón? Este caso es verdad que antes lo he pasado rápido y no lo he enseñado, pero es espectacular. Lo teníamos aquí en la presentación porque nos surgió hace poco, porque es una de las funcionalidades nuevas, porque van surgiendo de estas sin parar y la verdad es que nos gustó mucho. Pero es verdad que es de esos casos. Por supuesto, el sistema se recorre la intranet, se recorre el correo. Esto no se comparte con Microsoft, esto es de cada compañía, pero son ese tipo de funcionalidades de inteligencia artificial que no se ven, pero que facilitan muchísimo el trabajo y hay decenas, no sé si vas a enseñar alguna más, pero hay decenas o centenares de pequeñas funcionalidades de estas que él va haciendo por detrás y dice, se recorre el correo y ha encontrado esas siglas. En ese caso concreto, además, la mitad son siglas muy Microsoft y muy nuevas, o sea que son cosas de definición hace muy poco, ¿no? Y el sistema se las conoce luego, realmente es, como decía un compañero nuestro hace poco aquí, es cómo, o sea, la tecnología empieza a funcionar como debería haber funcionado siempre, de forma transparente y haciendo mi trabajo más fácil, ¿no? Esa es la idea. Totalmente, totalmente. Bueno, no puedo ir en todos, como os podéis imaginar, en todas las funcionalidades que nos permite, que las tenéis ya aquí. Una que podríamos haber utilizado, lo que pasa es que al ser tan grande la presentación le costaba, son las presentaciones en vivo, que al fin y al cabo es que desde integrado dentro de PowerPoint puedas poner a disposición de la audiencia un código QR de tal forma que ellos puedan ver en sus dispositivos la presentación que tú estás haciendo. Esto no quiere decir que se la puedan descargar, tú decides si simplemente la pueden acceder a ella o la pueden descargar e incluso incluir subtítulos en el idioma que quieran dentro de su dispositivo sobre la presentación que estás haciendo en ese momento. Es decir, estamos hablando, como decía ahora mismo David, de cómo siempre deberían haber funcionado las aplicaciones para facilitarnos la vida. Y con esto, realmente lo que os queremos decir es que, a ver, nada es como antes. Es decir, no es, bueno, es que estas aplicaciones me ayudan a hacer documentos de texto o tablas para cálculo o presentaciones. No, es que estas aplicaciones me ayudan a perder menos tiempo, ser más productivo, darle más calidad
y me permiten no tener que salir de la aplicación para todo lo que podría necesitar para hacer el contenido mucho más atractivo para la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Lógicamente, tienes el acceso web a cada uno de los documentos, el compartido conmigo, el descubrir y demás. Como os he dicho, todo esto va acompañado de 1 terabyte por usuario de almacenamiento en la nube para empresa, de forma completamente segura y donde vas a poder gestionar toda la documentación con todo el grado de cumplimiento que se necesita y, lógicamente, optimizado para cualquier dispositivo, en cualquier lugar, de forma segura. Y aquí es donde vamos a ir un poquito más adelante y ya entro dentro de la parte de seguridad. Como os decía, las activaciones, al ser por usuario, permiten hasta 5 dispositivos, independientemente que sean tabletas, teléfonos, en PC, etcétera. Y como os decía, tercer pilar, hablábamos de colaboración optimizada, productividad que simplifique las tareas. Todo esto sin seguridad no tiene ningún sentido. ¿Y por qué os hablamos de seguridad? Solamente para daros una pequeña información acerca de qué sabe Microsoft de seguridad. Estamos viendo que estamos manejando entre los distintos servicios y productos que tenemos, como veis, más de 6 trillones de señales de potenciales amenazas cada mes. ¿Vale? Analizando más de 470 billones de emails, con más de 600 billones de autenticaciones en nuestra plataforma a través de Microsoft Accounts. Viendo amenazas detectadas dentro de Windows, un volumen que veis aquí, casi 5 billones mensuales. Es decir, esto que os decíamos de que se han multiplicado exponencialmente los ataques, no es un canto al viento, es una realidad basada en toda la telemetría que tenemos de todos nuestros servicios y lo que hacemos es que toda esta información la ponemos al servicio para prevenir que a ti, en tu pequeña empresa, en tu ayuntamiento, todo esto que hemos detectado lo tengas como prevención para lo que te podría llegar. Porque al final, volvemos a lo mismo, lo más importante a mantener no es tanto el dispositivo o el programa, es el dato, ¿vale? Y nuestra labor es que la plataforma en la que trabajéis, en este caso Microsoft 365, sea completamente segura, nunca nada es completamente seguro, pero que tenga el mayor grado de seguridad y sobre todo previniendo, y ahora lo vamos a ver, el acercamiento que hacemos es, primero, sabiendo que cuando tú te autentificas en la aplicación, tú eres tú, que es lo que llamamos la gestión de la identidad, y aquí veréis que vamos a entrar un poquito más adelante en lo que llamamos el Zero Trust, que lo que significa es no confiar nunca en que quien está haciendo autentificación de su identidad es quien es, sino comprobar que, valga la redundancia, tú eres tú, ¿vale? Segundo, cómo proteger acerca de amenazas detectadas, todo esto que hemos visto en el Intelligent Graph, es decir, con todo este conocimiento que tenemos de organizaciones, de gestión de corporaciones y demás, utilizarlo para prevenir a todos nuestros clientes. Después, una vez tienes la información dentro de tu organización, cómo podemos ayudarte a que esté protegida, ¿vale? Y después, cómo fortalecer el perfil de cada una de las organizaciones en su seguridad a través de mecanismos preventivos. Al fin y al cabo es seguridad en todo tu ámbito digital, desde el dispositivo con el que te conectas, a la información que mantienes, a las amenazas que te puedan llegar de fuera, ¿vale? Entonces, esto lo que lo hacemos es a través, ¿os acordáis de los 3 pilares que había dentro de Microsoft 365, Office 365, que lo hemos visto ya, Windows 10, Microsoft Enterprise Mobility and Security? Digamos que esta parte es la que gestiona toda la seguridad a través de la cadena. ¿Cómo? Protegiendo la puerta delantera por donde pueden entrar las amenazas, manteniendo a salvaguarda los datos donde los tengas y detectando o previniendo y mitigando ataques que ya puedas tener dentro de tu organización. Entonces, como os decía, dentro de los 3 bloques de Microsoft 365 es este a la derecha al que nos vamos a referir ahora. Entonces, bueno, y esto de la seguridad, ¿cómo funciona? Bueno, pues pensemos cómo funciona una cadena de ataque, lo primero.
Imaginemos que os ha llegado un link a un enlace, a una página web, y en el momento en que le das a ese link, plop, ya directamente, posiblemente sin que seas consciente, te has bajado digamos, archivo malicioso y ya, sin que te des cuenta, ha explotado y se está instalando en tu equipo. Y no ha dado la cara, simplemente has clicado y no ha pasado nada. Bueno, pues me voy, vale. O me han enviado un correo electrónico, he clicado en la URL, en el link, o he abierto un adjunto y ¡clac! Se me ha instalado. Y lo peor es que ahora mismo no soy consciente. En mi pantalla no ha pasado nada, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues que sin que te des cuenta, ese programa que te has bajado ya ha comenzado a tener control de tu identidad, de tu cuenta, y tu cuenta de usuario ya está comprometida. Es decir, ya tú eres tú, pero el otro también eres tú. Y posiblemente ni siquiera te des cuenta porque tus contraseñas siguen siendo lo mismo, pero tu cuenta ya está robada. Entre medias, ¿qué es lo que va pasando sin que nadie se dé cuenta? Pues esa, digamos, intromisión lo que hace es empezar a hacer movimientos laterales, ya que tiene tu cuenta, empieza a buscar cuentas similares a la tuya hasta que llegue a una cuenta de administración, ¿vale? ¿Para qué? Para que esa cuenta privilegiada, esa cuenta de administrador, le permita tener tanto el reconocimiento de todas las cuentas que están por debajo como acceso al dominio. Y en el momento en que el dominio está comprometido es cuando comienza la evasión de datos. ¿Qué es lo que va a hacer a partir de aquí el atacante? Pues va a acceder a datos confidenciales. Lógicamente puede acceder, tú desde tu cuenta más básica posiblemente no pudieras tener acceso, pero desde la cuenta de administrador y desde el dominio ya sí puede acceder y comience a extraer esos datos o bien a comenzar a, sin que nos demos cuenta, comprometer las copias de seguridad que estás haciendo para que en el momento en el que dé la cara, digas, bueno, vale, pues ha dado la cara, tengo el dominio comprometido, me voy a ir a una copia de seguridad que hizo hace un mes. Si lleva más de un mes, esa copia de seguridad también puede estar encriptada, también puede estar comprometida. Entonces, a partir de... Sí. Déjame que te añada una cosa, Antonio, perdona. No sé si lo vas a comentar ahora o no, pero por si acaso lo digo. O sea, yo creo que de esta diapositiva nos damos cuenta que la seguridad no es tema de una aplicación de 2 o de 3. Teníamos en la parte más a la izquierda, tenemos el antivirus, tenemos que proteger los PCs, un poco más hacia el centro, cuando vamos hacia la compañía, tenemos los firewalls y tal, tenemos mecanismos de cifrado, de gestión de dispositivos, pero son muchas pequeñas herramientas. Pero hoy en día, esta diapositiva ejemplifica lo que las organizaciones de cibercriminales, el otro día dije hackers y me regañaron. Me dijeron, no, un hacker no es mala persona. No es mala persona, es un cibercriminal. Sí, bueno, pues un cibercriminal son grandes organizaciones que utilizan mecanismos de fuerza bruta, inteligencia artificial para colarse y requiere una aproximación distinta, que no es aplicación una a una. Esto no se resuelve con 7 aplicaciones de seguridad. Hace falta tener una aproximación global de plataforma global, ¿no? No estoy diciendo que el antivirus no sirva para nada, estoy diciendo que todas tienen que estar integradas, todas las distintas herramientas, y a mí darme una visión general, holística. O sea, una visión de todo. Y lo vamos a ver más adelante porque efectivamente cuando tienes muchas herramientas aislados, al fin y al cabo, una cadena se rompe siempre por su eslabón más débil. Es decir, precisamente ahí es donde se rompe esa visión, como decimos, holística de plataforma, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, efectivamente, David. Dale. Nada, pues dentro de esto, ¿cómo nos puede ayudar Enterprise Mobility and Security? Por un lado, y ahora os voy a enseñar ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, esta parte de aquí. Pues detectando esa puerta de entrada de links de archivos, lo hacemos a través de uno de los componentes de Microsoft 365, que es Office 365 Advanced Threat Protection. Para toda esta parte en la que alguien no reconocido intenta tener acceso e instala programas malignos que intentan tener acceso a tu cuenta, lo tratamos a través de otro componente de Microsoft 365, que son componentes de la misma herramienta, como decía David, ¿vale? Que es Defender ATP. Después, ¿cómo puedo ver y cómo puedo salvaguardar mi identidad? Y lo vamos a ver cómo Azure Active Directory protege a través de el single sign-on, la autenticación multifactor. ¿Cómo me puede ayudar a evitar
todos estos accesos con una identidad que no es la mía. Por ejemplo, identificando cuando se intente acceder desde un dispositivo no reconocido o que generalmente el usuario no ha utilizado. Lo vamos a ver más adelante. Después, toda esa cadena que veíamos, y esto es securización de plataforma, y como veis es Azure como plataforma de datos Advanced Threat Protection, todos esos movimientos laterales que pueden pasar en el backend y del que no somos conscientes hasta que logra ser o comprometer el dominio, lo va monitoreando Azure ATP. Y finalmente, sí, con todo esto se ha llegado a tener compromiso de dominio. ¿Cómo evitar que eso salga de la organización? Bueno, pues eso se hace, ¿sabéis? El programa es lo que se llama el Cloud Access Security Broker, los CASB, que en nuestro caso es Microsoft Cloud Security, que lo que hace es, bueno, pues si todo esto ha pasado, que por lo menos la información no salga de la organización. Parece muy complejo, pero realmente lo que estamos haciendo es que tú seas tú, que una vez la información esté dentro de tu organización, esté protegida y que si hay amenazas o tienes tu seguridad comprometida, podamos tener todos los mecanismos para mitigar cuanto antes el daño y recuperar la información que tienes. Para que os hagáis una idea, cómo funciona esto, y lo vamos a ver de forma un poco más separada, un poquito más adelante, es el dispositivo al que podemos acceder está gestionado a través de Microsoft Intune, ¿vale? Que es parte de esta suite de Microsoft 365. Después, en función de dónde estás, de qué app estás utilizando para acceder, del riesgo que estimo que tienes y del dispositivo que estás utilizando, todo esto es gestionado vía identidad con Azure Active Directory, como lo veis aquí. Una vez veo que tú eres tú, te permito acceder a los datos y acceder a la organización. A partir de aquí empiezo a auditar, a proteger, a etiquetar y a clasificar todo lo que veamos, esos movimientos que pueden estar pasando en el backend y que nos podrían ser dañinos a través de Azure Information Protection, Advanced Analytics, y que eso no salga de las aplicaciones propias de la organización, que no son únicamente las de Microsoft, hacia afuera, se hace a través de Microsoft Cloud Security, que es el CASB que os comentaba previamente. Entonces, vamos a ir, si queréis, poco a poco. Por un lado, no podemos limitar en esta evolución que hemos hablado del puesto de trabajo a que tú trabajas con tu PC de escritorio desde tu oficina. Esto ya es pasado. Entonces, sabemos que se va a trabajar desde muchos dispositivos, desde muchas plataformas e incluso de forma completamente remota con sesiones abiertas a través de Virtual Desktop. Pero, además de eso, ¿vale? Que es todos los dispositivos o escritorios virtuales desde los que puedo acceder, tengo que igualmente ver en un móvil, por ejemplo, qué aplicaciones tienen que estar manejadas por la organización y cuáles pueden ser de uso personal del usuario. Aquí digamos que tenemos como dos herramientas, lo que es el MDM, que es el Mobile Device Management, que al fin y al cabo es yo te voy a dar acceso a la aplicación siempre y cuando tu dispositivo esté registrado dentro de la organización, que no quiere decir que todos tus datos tengan que estar manejados por la organización. De hecho, tenemos con el MAM que está incorporado, que es cómo gestionamos las aplicaciones, qué aplicaciones están gestionadas por la organización y cuáles son de uso personal. Y los requerimientos de seguridad de cada una van a ser distintos, lógicamente. Entonces, tenemos por un lado el dispositivo y dentro del dispositivo discriminamos qué tipo de aplicación tiene que estar gestionada dentro de la seguridad empresarial y cuál es de uso puramente personal, ¿vale? Al final, lo más vulnerable que hay es un password, ¿vale? Entonces, lo que hacemos a través de la gestión de identidad, y en este caso es con el Single Sign-On que está incluido dentro de nuestra plataforma de gestión de identidades, que es Azure Active Directory, es una vez yo te he autenticado que tú eres tú, no te voy a estar pidiendo que te autentiques en cada aplicación a la que accedas, sino que una vez autenticado, con todas las aplicaciones dentro de la organización, simplemente te voy a detectar y te doy acceso, ¿vale? Ahora bien, esto no quiere decir que no pongamos en duda, sobre todo, posibles señales que pueden hacer sospechar. ¿Os acordáis cuando contamos al principio de la cadena de, oye, qué raro que acabas de acceder desde Madrid, en España, y un minuto más tarde has intentado acceder desde Islamabad, o desde Cancún, o desde Japón? Qué raro, ¿verdad?
Vale, pues lo primero que miro es ¿dónde está el usuario y su ubicación? Oye, qué raro que jamás has intentado acceder a través de este dispositivo de Android, porque generalmente tienes un iPhone y por primera vez accedes, además accedes desde lejos. Qué raro que accedes a más de una aplicación que no tenía registrada previamente. Entonces, con todas estas señales, lo que hacemos es, bueno, ¿qué le voy a permitir o no le voy a permitir al usuario? Esto es lo que hablamos de cero tras, de desconfiar por defecto. Oye, si veo que todo es normal, el usuario, la ubicación, el dispositivo, la aplicación, doy acceso. Si no, requiero una autenticación multifactor, es decir, vuelve a decirme que tú eres tú, ¿vale? O limito el acceso o directamente monitoreo el acceso o exijo un reset de password porque no me fío del usuario. Al fin y al cabo de lo que se trata es desconfiar siempre en cuanto al acceso de aplicaciones y datos. De hecho, esta autenticación multifactor, que no es más que lo que hemos visto tantas veces de tener que acceder a través de una aplicación para que demostrar que tú eres tú, o que te hagan una llamada y respondas con tu código de seguridad, o que te envíe un SMS y que tú lo metas dentro de la plataforma, está embebido dentro del centro de administración de M365, ¿no? Y de lo que se trata es, lo que os decía, autenticar que el usuario es quien es para que a partir de entonces sí tenga acceso a todo. Solamente con esto, como veis, cerca del 99% de los ataques estarían mitigados. Es decir, la identidad es la pieza clave dentro de la seguridad, ¿vale? ¿Y cómo funciona todo esto que os contamos de seguridad avanzada? Os vamos a enseñar ejemplos muy sencillos, ¿vale? Pero que creo que explican muy bien este mare magnum de funcionalidades, cómo funcionan. Pues, por ejemplo, los enlaces seguros. A ver, si te envían un email o en un documento hay un enlace que, por defecto, y basado en toda esa información que tenemos previamente, identificamos como potencialmente maliciosa, antes de que accedas, el sistema, y en este caso Office, te va a decir, oye, ten cuidado que este website ya hemos tenido algún problema con él. Entonces, lo que hacemos es prevenir antes de que caigas en el error. O, oye, ten cuidado que estos archivos que teóricamente te han enviado y deberían ser seguros, no los vemos como seguros, ¿vale? Entonces, prevenir que puedas clicar en ese archivo. O bien, en el supuesto que tengas una URL sospechosa y que no esté identificada, digamos que hacen como una detonación por parte de los artificieros, ¿no? Voy a ver dónde me lleva esto antes de que lo abras tú, para que en el supuesto que sea malicioso no te infecte. Y así yo aprenda de que este link no debe ser utilizado como seguro para ningún otro usuario, ¿vale? Entonces, como veis, son cosas muy sencillas que lo que hacen es prevenir esa puerta delantera. Después, en el supuesto de que tengas información confidencial, y aquí el cumplimiento de datos es básico, que podamos poner etiquetas para cifrar los mensajes, de tal forma que si yo le quiero enviar algo confidencial a alguien, me asegure que eso no es, ni siquiera se puede hacer reenviar a alguien más, sino que incluso no se puede hacer ni una captura de pantalla de esa información. Es decir, cifrar todo aquello que tenga sensibilidad como para ser cifrado. Y hablando de sensibilidad, dentro de los datos que tenemos en los documentos, muchas veces no somos conscientes del grado de compromiso que deben tener dentro de la información. Y cómo etiquetar ese documento de tal forma que, como veis aquí, pueda ser compartido públicamente a todo el mundo o que sea confidencial o altamente confidencial. ¿A qué nos referimos con esto? Imaginemos este documento, que en este caso es un Excel. Bueno, pues lo comparto con quien fuere. Lo que me va a decir directamente esta clasificación y etiquetación de los datos corporativos es, oye, he identificado que aquí tienes un número de cuenta de tarjeta de crédito o de DNI o número de pasaporte. Cuidado, porque si tienes este tipo de información dentro del fichero, te identifico qué creo que es, en este caso veo que creo que al menos tienes un número de tarjeta de crédito y que por tanto deberías estar etiquetando esto como confidencial para que no salga de tu organización. Es decir, si veis lo que estamos haciendo es
ese cumplimiento normativo, hacerlo de forma preventiva, incluso dando por hecho que el usuario no está tomando las medidas para clasificar correctamente ese documento en función del contenido que incluye, ¿vale? Esta es la mejora que os puede ofrecer toda la seguridad avanzada que, basada en inteligencia artificial, tenemos embebido dentro de Microsoft 365. No voy a entrar en el detalle, pero como veis, cada 3 meses vamos incorporando más y más protecciones en función de las nuevas amenazas que vamos detectando, ¿vale? Y como os digo, esto está basado en 3 pilares. En cómo los individuos han ido detectando amenazas o han sufrido amenazas, en el conocimiento que tenemos de las organizaciones y después de todos los servicios que gestionamos en la nube. Como os decimos, trillones de señales y amenazas mensuales. Pero bueno, como lo hemos comentado previamente, pues vamos a seguir para adelante. Y ya vamos al cuarto pilar. Y el cuarto pilar, como os decía, es, bueno, hemos tenido la colaboración, simplificación de tareas, la seguridad embebida y, bueno, ¿cómo puedo utilizar toda esta información de cómo trabajan mis equipos para ayudarles? Entonces, aquí hay 3 tipos de informaciones que podemos tener. Información para la dirección general, ¿vale? Para los managers y para los empleados. Y esto es básico que sepamos, que la información que llega a la dirección general es siempre información acumulada de toda la organización. En el caso de la información para los managers, es información acumulada de su equipo. Pero en estos 2 casos no hay nada de información individual, ¿vale? La protección de datos de cada uno de los individuos y lo que hace con su trabajo queda a salvaguarda para el empleado, pero en ningún momento se comparte de forma individual a los managers se les da información de su equipo como información global y la dirección general de la organización de forma global. Vamos a ver ejemplos. Es decir, para la dirección general, oye, ¿qué porcentaje de empleados han tenido más de 4 horas de incremento de colaboración, es decir, de tiempo de reuniones, ¿vale? ¿Cómo están integrando o si están teniendo que trabajar fuera de su horario de trabajo? ¿Por qué? Pues porque ven que X número de empleados están trabajando a las 9 de la noche. Lo veis aquí. ¿Cuánta actividad hay en las últimas 2-3 semanas de trabajo fuera del horario laboral? ¿Esto para qué sirve? Pues para balancear la carga de trabajo, porque al fin y al cabo esto quema al empleado, ¿vale? Entonces, si tenemos que poner en marcha políticas donde veamos cuál es la diferencia en cada uno de los departamentos en horas de colaboración, veamos si eso estamos hinchando de reuniones que no deberían tener, porque al final necesitamos que cada uno nos podamos enfocar en nuestro trabajo igualmente. Esa misma información para los managers, pero información acumulada de su equipo. ¿Esto para qué sirve? Precisamente para poder poner en prácticas dentro de mi departamento todas aquellas acciones que permitan que haya un mejor balance de vida laboral y personal o igualmente de tiempo de concentración versus tiempo de colaboración. Y después, información personal, que esto le llega a cada empleado y no le llega al manager y no le llega a la dirección general, que lo que te dice es, oye, ¿cómo estamos viendo que están siendo tu tendencia de colaboración? Y os voy a poner un ejemplo mío. Esto lo recibí la semana pasada. Como veis, lo primero que te dice es, esto es solamente para ti. Esto no se lo ha enviado a tu manager, esto no se lo ha enviado a nadie. Entonces, lo que me dice es, bueno, el 90% del tiempo, una semana laboral, basado en tu trabajo de las últimas 4 semanas, te lo pasas en colaboración. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo reuniones una tras otra tras otra. Esto sería tiempo de colaboración, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiempo dedico a reuniones? ¿Qué tiempo dedico a chats y 1 a 1? ¿Y qué tiempo dedico a trabajar en el correo electrónico? ¿Para qué me sirve? Para poder levantar la mano igualmente y poder decir, oye, mira, hay ciertas reuniones que tienen cierta cadencia en las que pues, me voy a quitar de en medio porque es que necesito más tiempo para mí. Y esto sí, tú sí se lo puedes compartir a tu manager, porque es información tuya, pero tu manager no va a ver nada que tenga que ver con datos propios de ti. Lo único que van a ver son datos acumulados de su departamento o, en el caso de la dirección general, de la organización, ¿vale? Entonces, con esto acabamos esta sesión tan grande, pero me gustaría poneros un resumen gráfico de qué es esto de Microsoft 365. Entonces, disculpad que está en inglés, pero espero que sirva para entender
lo que vemos y lo que no vemos. Lo que vemos estaría aquí, esto que pone frontend, que es todas las herramientas de productividad y colaboración, ¿vale? Que hemos estado viendo hasta ahora. Lo que no vemos es todo lo que está pasando por detrás y que te ha permitido, primero, autentificarte y después salvaguardar que tus dispositivos y tus aplicaciones son seguras. Eso ha pasado por detrás y tú no te has dado cuenta, pero es lo que te ha permitido llegar aquí, ¿vale? Parece que aquí hablábamos de, bueno, y esto parece que solamente lo hace Microsoft. No, esto lo hacen muchísimas empresas. Como decía antes David, nosotros la diferencia que tenemos es que lo hacemos de forma holística. Es decir, dentro de todo esto, independientemente del coste de integración que necesitas, de que necesitas que todas las aplicaciones no se dejen ningún punto ciego, que necesitas que todas estén correctamente ensambladas una por otra y que, por cierto, la más débil de ellas es por donde se te puede romper esta cadena, es decir, lo que hablaba antes, ¿no? Que la cadena se rompe por el eslabón más débil. Bueno, en nuestro caso lo que hacemos es que esto está end-to-end manejado por una sola plataforma que es Microsoft 365, a través de Office, Windows y Enterprise Mobility and Security. ¿Dónde estaría Office? Pues Office estaría aquí, en esta zona que veis aquí de productividad y colaboración. Enterprise Mobility and Security a través de Azure Active Directory, de Intune, que lo he comentado antes, y Azure Information Protection, estaría más o menos por aquí, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y todo esto, digamos, insuflado con la inteligencia artificial de Azure, que lo que hace es prevenir todos esos riesgos y todo con todas las medidas de seguridad y cumplimiento integrados en cada uno de los eslabones de la cadena que hemos visto anteriormente. A ver, para aquel que tenga un poco más de conocimiento de IT, os podemos poner cómo son los escenarios en los que, por ejemplo, protegemos la identidad a través de la protección basada en cómo se comporta el usuario, o cómo hacemos la integración de la protección de ataques en el día que ocurren, ¿vale? En el día cero, antes de que esté la amenaza dentro de la organización, en cada uno de los distintos puntos de esta cadena. Igualmente, cómo hacemos los analytics que hemos hablado antes de la productividad de Workplace, es decir, cómo está balanceada la carga de trabajo de los usuarios, cómo nos comunicamos de forma inteligente a través de plataformas, como hemos hablado antes, de Teams, cómo mostramos todos esos datos de productividad a través de formas y gráficos sencillos de digerir. Cómo hacemos recomendaciones personalizadas basadas en el gráfico de inteligencia y de amenazas que habíamos visto previamente y con las etiquetas de sensibilidad. Igualmente, cómo gestionamos toda la información dentro del ecosistema. Esto tiene una serie de herramientas que están por detrás, pero que al fin y al cabo no son más que parte de Microsoft 365, ¿vale? Y diréis, bueno, pues muy bien, pues, tenéis una solución para cada una de ellas, ¿vale? Pero a lo mejor no es la solución óptima. Aquí lo que os pongo es una entidad independiente que, como sabéis, es una consultora Gartner, saca, creo que es trimestralmente, lo que llaman los gráficos mágicos, que es dónde están las soluciones más innovadoras y, digamos, seguras en cada uno de estos ámbitos. Entonces, en cuanto a gestión del acceso a la identidad, como veis, dentro de los líderes tenemos competidores como Okta, que lo he enseñado antes, Ping, IBM, Oracle. Microsoft está, a día de hoy, dentro del cuadrante de Access Management, señalizado como uno de los líderes. Es decir, que nuestra aplicación es al menos tan buena como las mejores, ¿vale? En cuanto a CASB, al Cloud Access Security Broker, ¿os acordáis? Cloud Access Security, que veíamos para que no salieran los datos de la organización, ¿vale? Una vez más, tenemos competidores, pero estamos ubicados dentro de los líderes. Es decir, no solamente que tengamos una solución, sino que cada una de estas soluciones son líderes en su segmento. Igualmente, si nos metemos en protección de los puntos de acceso, ¿vale? Volvemos, hay competidores como CrowdStrike, Symantec, etcétera. Bueno, Microsoft es otro de los líderes a través de Azure ATP, Windows ATP, etcétera. Si hablamos de gestión de puntos de acceso, ¿vale? Como veis, en cada uno tenemos proveedores distintos. Lo único que es común es que en todos ellos Microsoft es líder, junto con otros, pero en todos líder. Pues en este caso con Endpoint Manager.
Cuando nos vamos en soluciones de meetings, y aquí pues, todos habremos oído, bueno, pues Zoom, Webex de Cisco, efectivamente, los tres somos líderes. La diferencia está en que Zoom, en este caso, por ejemplo, efectivamente es una aplicación de comunicación, ¿os acordáis? Lo básico, ¿vale? Pero si nos vamos a comunicaciones unificadas, que tengas tu centralita integrada, tu teléfono en la aplicación, etcétera, y aquí no hablamos ni siquiera de plataforma, solamente de comunicación unificada, pues efectivamente Cisco también está, pero Microsoft igualmente está como líder. Y aquí, en este caso, pues no tenemos ni como líder a Zoom, ni en este caso, pues tenemos a Google, aunque tiene una solución buenísima con Google Meet, ¿no? Si nos vamos a, qué sé yo, es que me estoy metiendo en todo, en servicios de acceso de plataforma, pues volvemos a lo mismo. Tenemos alternativas, como muchos conoceréis a Box, por ejemplo. Bueno, pues en nuestro caso somos igualmente líderes dentro de ese cuadrante. Y si nos vamos pues a protección de datos y cumplimiento, pues volvemos a lo mismo. Existen un montón de alternativas, pero no es solamente que tengamos una solución, sino que esta solución también es líder en su segmento. Es decir, lo que os queremos decir con esto es que tengáis la tranquilidad de que no solamente estáis seguros porque tenéis una aplicación, sino que esta plataforma tiene una aplicación que es líder siempre en su segmento, ¿vale? Es decir, por eso os decía que no solamente es que tengas una visión holística, sino es una visión holística optimizada. Al fin y al cabo, y como resumen, Microsoft 365 lo que intentamos que sea es una solución integrada para el puesto de trabajo seguro, en productividad y colaboración, como os he hablado, en comunicación, lógicamente, y con toda la seguridad integrada. Y con la tranquilidad y la paz, os diría, que es parte de la nube de Microsoft, que hemos visto cómo está certificada, y precisamente está optimizada por toda la inteligencia artificial y todas las funcionalidades avanzadas que tiene la nube de Microsoft, que en este caso es Microsoft Azure, ¿no? ¿Qué tenemos y qué nos propone esta nube? Pues lo primero, al tener solamente ser un solo proveedor, pues la gestión de productos y proveedores es mucho más sencilla porque tienes un punto de contacto. Lógicamente, el usuario va a tener un acceso y incluso te diría una comodidad a la hora de identificar las aplicaciones dentro de todo el ecosistema que es muy similar, que además están enganchados unas con otras, que es lo que me lleva a menores costes de integración y, lógicamente, a no dejar puntos ciegos, a que dentro de esta integración de todas las aplicaciones que vimos antes está tratado de una forma holística, desde una sola plataforma y desde un solo proveedor. Y esto no solamente es funcionalmente, sino que incluso lo que significan costes lo reduce enormemente por temas tan simples como desplazamientos, consolidaciones de costes de distintas licencias dentro de un solo producto global. En cuanto a el dinero que vamos a tener que invertir a la hora de implementar e integrar todo eso. Cómo toda la automatización de procesos, como hemos visto antes, está integrada dentro de un solo proceso, de un solo flujo. Y, lógicamente, la escalabilidad que te da estar en nube, que vas a tener esto desde el principio, desde el primer usuario, y te va a permitir, de forma sencilla, ir añadiendo más usuarios en función de las necesidades de la empresa. No voy a entrar en un gran detalle de licencias para pequeña y mediana empresa. Digamos que tenemos como tres básicos, que sería desde el que necesita productividad muy básica basada únicamente en cloud, ni siquiera en dispositivo, al que se va a centrar más en colaboración y productividad, o cuando entramos directamente en productividad, colaboración más seguridad integrada, independientemente que, lógicamente, la seguridad se puede adquirir de forma separada igualmente, ¿no? Entonces, no es solamente, o sea, tenemos, como os podéis imaginar, veíamos antes que el 90% de las empresas que están en el Fortune 500 utilizan seguridad de Microsoft. La mayoría de las multinacionales más importantes están utilizando en cada uno de los verticales nuestras soluciones. Pero no solamente eso, sino que a nivel España, en sector público, tenemos un montón de referencias actualmente trabajando con nosotros de forma activa y no solamente en grandes instituciones, sino tenemos ejemplos, pues como os enseño aquí, el Ayuntamiento de Logroño, el Ayuntamiento de Lleida, que están trabajando con nosotros desde su tamaño, optimizando la colaboración, la productividad y la seguridad dentro de sus organizaciones, o, como veis aquí, en el caso de Office 365, pues con ayuntamientos como el Tres Cantos o Sanidad de Castilla y León, que ha utilizado Office 365 para optimizar
todo el trato de productividad y de colaboración a sus 35.000 profesionales en este caso. Como os digo, no es algo que sea del sector privado, al contrario, el sector público cada vez más y sobre todo muy ligado, como podéis imaginar, a cómo está evolucionando el puesto de trabajo y la seguridad que se necesita y el cumplimiento que necesitamos para mantener los datos seguros, están apostando más por la tecnología de Microsoft. Entonces, yo creo que tanto la confianza como la importancia y el valor que hay que dar de que sea una real inversión en tecnología que me impida problemas posteriores y el compromiso absoluto que Microsoft tiene con todos sus clientes y con todos sus partners. Os vamos a dejar en la presentación este link para que podáis rellenar como formulario para más información en el supuesto que lo necesitéis. Nos hemos ido un poquito de tiempo, la verdad es que era mucha información que tenía que estar muy condensada. Yo le agradezco a mis compañeros el apoyo que me ha dado, especialmente a David en los comentarios y a Francis en la gestión del contenido. Y agradeceros, este es el tipo de formulario al que accedéis con ese link, ¿vale? Para que podáis identificar vuestra empresa, número de empleados, etcétera, y con esto os hará un contacto reactivo por parte del equipo de Demand Response. Y daros las gracias por haber aguantado, a todos los que habéis aguantado, y esperamos veros con Microsoft en el corto plazo y ojalá que haya sido de vuestro interés todo este contenido que hemos compartido con vosotros. Muchísimas gracias, efectivamente, por vuestro tiempo. También gracias a ti, Antonio, por la tremenda exposición que nos has hecho, la cantidad de cosas distintas que puedes contarnos de nuestra plataforma de productividad y que seguiría si te diéramos más tiempo. Creo. No. Y sabes que además tú y yo tenemos para enrollarnos todo lo del mundo, David. Y nos gusta mucho. Hemos hecho un vuelo rasante. No nos hemos profundizado en nada. Pero es que sí es cierto que había muchas cosas que contar y lo que queremos daros es una visión completa de que esto de Microsoft no es Word, Excel y PowerPoint. Va mucho más allá. Va muchísimo más allá. Sí, la videoconferencia no debe ser una aplicación suelta, es una parte de muchas cosas y bueno, podríamos seguir hablando. Hemos ido respondiendo bastantes preguntas en el chat, la verdad, casi todas publicadas, además la podéis ver y como comentábamos, pues que si hay más preguntas que no se queden en el tintero, que podéis seguir comentando por el chat o buscarnos a través del formulario. Pues yo creo que si no hay nada más, con esto damos por clausurada la sesión y millones de gracias por vuestra paciencia y por vuestra proactividad. Yo no he podido ver el Q&A, ha estado ahí Francis manejándolo con el equipo y cualquier duda y información adicional que necesitéis, como os digo, vamos a compartir la información con el link para que podáis enviar vuestro formulario. Sí, simplemente comentar, aparte de, obviamente, dar las gracias, hemos puesto un par de anuncios con el link de la solicitud de información y una encuesta que nos solicitan desde la Federación, que también os agradecen, por supuesto, vuestra atención al webinar o a la sesión, como queráis. Y nada, que tengáis buen día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.